El hombre de la moneda se halla dispuesto, y con él los que forman su camarilla, a implantar la mazorca en todos los pueblos de la República, como elemento de terror para los ciudadanos, a gobernar fuera de la ley y a hacer caso omiso a los preceptos de nuestra Carta Fundamental. Los últimos sucesos que han impresionado dolorosamente a la capital, los inauditos atropellos de que han sido víctimas ciudadanos indefensos, así lo atestiguan de una manera que no deja lugar a duda. Tendremos, pues, mucho antes de lo que algunos piensan, el gobierno de Rosas en este país, donde aún no se ha borrado el recuerdo de los gobiernos de Errázuriz y Pinto. Tendremos pronto que lamentar escenas que han de llevar el luto a muchos hogares, iguales a la que ocurrió en la inolvidable noche del 19 del actual, en la que se inmoló cobarde y traidoramente una víctima inocente y querida, cuyo enorme delito era el no ser aplaudidor de la dictadura. Espera a las madres una situación que ha de costarles lágrimas y abrojos, porque cuando menos lo piensen habrán de llevarles hasta el hogar, hasta ese feliz, el cadáver aún caliente del hijo del corazón que cayó en la calle o en la plaza, víctima de los esbirros del gobierno, porque en su pecho se anidaban los sagrados principios de libertad y patriotismo, y tenía el temerario valor de mirar con airados ojos los actos de un gobierno canalla y miserable, que precipitó al país a un abismo especulando con grandísimo escándalo con los dineros de la nación. Todo eso y mucho más que presentimos nos espera dentro de poco a los que hemos peleado estas ya largas batallas por la buena causa y a los que han tenido palabras de aliento para animarnos en los momentos azarosos y difíciles. Pero si todo esto nos espera, estemos prevenidos para resistir el ataque, mantengámonos siempre palpitante el patriotismo de chilenos, alentémonos mutuamente en los comicios, prediquemos incansables el deber de cada cual en la hora de la prueba, y así, no tan fácil ni con vientos tan bonacibles, podrá flamear en el Palacio de Gobierno la negra enseña de la dictadura. Hagamos todo esto, pensemos en que si no hay otro medio deberemos ir hasta el sacrificio en defensa de nuestras libertades públicas, y si la dictadura cuenta con la fuerza brutal para sobreponerse, que se implante en buena hora, pero que les sirvan de pedestal en las trincheras y barricadas los cadáveres de todos los chilenos que aman a su patria y que están dispuestos a dar toda su sangre por la conservación de sus libertades e instituciones. Esta terrible columna, titulada Sobre los cadáveres de todos, fue publicada en la víspera de Nochebuena de 1890, 7 días antes de que el país se fracturara en dos y comenzara la Guerra Civil de 1891. Está publicada en el periódico El Fígaro, uno de los muchos medios de comunicación enemigos del presidente José Manuel Balmaceda. El Fígaro era un periódico de caricaturas político-satírico que se publicaba los miércoles y los sábados y que había comenzado a circular en Santiago ese año. Pero ya no hay espacio en diciembre de 1890 para el humor, aunque sea un humor sarcástico. Los tambores de guerra han alcanzado la prensa. En la trinchera contraria, los diarios y periódicos que apoyan al presidente, el tono es idéntico, pero con signo contrario. La prensa de 1890 y 1891 es un fenómeno único en nuestra historia. Causa y efecto al mismo tiempo de un clima político envilecido, fue un instrumento de polarización y guerra que tenemos medio olvidado. Para revisarlo, acordarnos de esta época y tratar de no volver a cometer estos errores, vamos a intentar relatar estos aciagos días con nuestro invitado de hoy, el profesor de la Universidad de Tarapacá, Alejandro San Francisco, uno de los historiadores chilenos que más ha estudiado el fenómeno de la Guerra Civil de 1891. Con él vamos a hacer este viaje a un país y a una prensa desgarrada. Soy Alfredo Sepúlveda, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, autor de Historia del Periodismo en Chile, y esto es un capítulo más de Museo de Prensa Podcast. Desde manuscritos clandestinos hasta redes globales de información, los medios han sido actores del poder, de la opinión y de la historia. Esto es el podcast del Museo de Prensa UDP, un espacio para explorar la historia que ha marcado la prensa chilena, porque para entender el presente hay que entender el pasado. Alejandro San Francisco es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como académico en la Universidad de Tarapacá y profesor de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado artículos en revistas y libros especializados en Chile, México, Colombia, Estados Unidos y España. Es coautor y director general del proyecto Historia de Chile 1960-2010, editado por la Universidad San Sebastián, que cuenta con 9 tomos publicados hasta 2023. Entre sus libros se encuentra La Guerra Civil de 1891, 2 tomos, y Para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Cheire. Alejandro, muy bienvenido a Museo de Prensa Podcast. Gracias por tu visita de hoy. Muchas gracias a ti, Alfredo. Un gusto estar acá en este podcast y en la Universidad de Diego Portales.
¿Por qué la columna con que empezamos este programa tiene este tono tan apocalíptico, tan de fin de mundo? Yo creo que se reúnen tres cosas ahí. Lo primero es la situación política que vivía Chile en ese minuto, que era a puertas de una guerra civil. Uno podría decir, oye, pero ¿cómo vas a saber lo que va a pasar? Pero es que todo confluía hacia allá, o sea, desde octubre más o menos, cuando ya no hay Congreso, hasta diciembre, cuando se convoca a las Fuerzas Armadas a intervenir en una u otra dirección, el país iba marchando a la solución de hecho del conflicto político entre el presidente Balmaceda y la oposición. Lo segundo es por el asesinato de un joven opositor, Isidro Ossa Vicuña, y eso marca un momento en que la gente que contradice a Balmaceda dice, este gobierno está dispuesto a llegar a cualquier lado. Fue un funeral bastante apoteósico y en ese sentido calentó los ánimos. Y lo tercero es por la prensa misma. Por la prensa se convierte en un vehículo de combate en medio de la crisis. Así va a ser en 1890 y parcialmente en la prensa oficial el 91 y en la prensa clandestina ese mismo año de la Guerra Civil. De hecho, en el texto está la alusión al asesinato de Isidro Ossa, y lo dice, lo menciona el día 19 de diciembre, está hablando del 19 del actual, y hay dos alusiones más que me parecen bien importantes. La alusión a la mazorca. La mazorca era la policía secreta de Rosas, del tirano argentino de los 1840 si no mal lo recuerdo. Y al mismo Rosas, digamos, se compara esa prensa está comparando a Balmaceda con la dictadura. Con la dictadura más terrible que podía haber en la conciencia pública chilena en 1890. Así es. Y lo que ocurre es que si sucedía lo que se esperaba, es decir, que Balmaceda no convocara al Congreso y por ende no hubiera leyes de presupuesto y leyes de fuerza de mar y tierra para el 91, iba a gobernar por sí y ante sí. Y eso es la dictadura. Ahora, lo que dice Balmaceda y su jurista de cabecera, su constitucionalista Julio Bañado Espinosa, es que la dictadura de Balmaceda es una respuesta a la dictadura previa del Congreso. Alejandro, tal vez salgamos un poquito de la historia de la prensa, que es lo que nos convoca hoy día, pero para explicar, porque desde 2025 suena como muy raro cómo se llega al nivel de odio político que está expresado en la columna que acabamos de leer, cómo en tan pocos meses ocurre esto, y cómo la guerra civil es una de las herramientas de resolución de conflicto que está sobre la mesa. ¿Podrías hacer una brevísima introducción de eso? Y también me gustaría saber, pongo la pregunta al tiro, ¿cómo llegaste tú al tema de la guerra civil? Esto fue tu tema doctoral incluso. Voy a lo segundo primero. Yo llegué por rebote. Yo iba a estudiar en mi doctorado una comparación entre los golpes militares de 1924 y 1925 con el 11 de septiembre de 1973. Mi profesor guía, Alan Engel, que era un maestro, me dijo en una de las primeras reuniones, está muy bien el tema y todo, pero sería bueno que hagas algo sobre la guerra civil del 91 para entender los antecedentes de esto. Me puse a estudiar, fueron como 3 meses, hice un paper de unas 30 páginas y Alan me dijo, ya, pero ¿cuál es tu postura? Porque tú haces un resumen de las causas de la guerra, la discusión entre presidencialismo y parlamentarismo, la influencia del salitre inglés en la política chilena. ¿Cuál es tu posición? Y yo le dije, es que Alan, eso lo voy a traer en mi próximo paper. Yo no tenía pensado nada, absolutamente nada. Y al próximo paper efectivamente llegué con mi postura. ¿Y tu postura dio como para la había para descubierto que era la intervención militar en política y el odio político que tú mencionaste. Lo que pasa es que el odio es como el amor, se cultiva. No es... Y ahí voy a la primera pregunta. Tú en algún minuto estás enojado con alguien. Si tú estás enojado, puede pasar y después se desenojan. Es lo más normal que hay. Pero si eso se acrecienta y uno insulta al otro y el otro la devuelve y el tercero saca un cuchillo, bueno, eso puede llegar a una cuestión mayor. Eso lo vemos en el deporte, o sea, cuando hay un clásico en cualquier país del mundo. Si tú lo tomas como un espectáculo deportivo, bueno, ganaste, empataste, perdiste. Si tú lo tomas como una guerra, que es una espiral ascendente de odio, bueno, va a terminar con otras cuestiones. Y eso fue lo que pasó en el preludio de la Guerra Civil de 1891, que va asociado a un fenómeno que es propio de la política en tiempos de crisis, que es la polarización. Es decir, los extremos toman la palabra y se vacía lo que se llama habitualmente como el centro o la moderación. Y ahí la prensa de esa época,
usted lo ha estudiado, juega un rol clave, tal vez como expresión de ese odio. Y esto es típico de los estudios de prensa. Nunca uno sabe si es la prensa es la causa o es el efecto, si es un reflejo o un productor del clima que se va generando. ¿Cuál es su posición en general respecto a lo que pasó con la prensa en el conflicto? Yo creo que hay dos ambientes o instituciones que muestran muy bien el odio político y la polarización, que son el Congreso Nacional y la Comisión Conservadora. Esto es la política misma, y en segundo lugar es la prensa. Sobre lo que tú dices, si es causa o efecto, son las dos cosas. O sea, la prensa es un instrumento. A través de ahí se ventilan noticias, emociones, afectos, celebración del Día Patrio, cosas así, pero también odio. Eso vendría a ser la realidad. Pero a medida que surge el odio en las personas, la polarización, se empieza a reflejar también en la prensa, con lo cual no sería causa. Pero si eso crece y si la prensa se vuelve en un vehículo que tiene efectos, bueno, ahí pasa a ser causa también. No es la única causa. Está la política, está el factor militar. Hay un libro notable de Adam Kovacic, que se llama Guerra y Lenguaje. Ahí tú puedes ver cómo el lenguaje se usa como instrumento para la guerra y en la guerra. Si uno mira 1890, que es el año anterior a la guerra, están casi todas las claves de lo que va a ocurrir, al menos todas las claves políticas. Pero estrictamente desde el punto de vista de los periódicos, de los diarios, una de las cosas que usted ha estudiado en profundidad es cómo los sectores políticos intentaron acercarse a los militares con mensajes para convencerlos de las bondades de sus respectivas causas y con mensajes que los llamaban a participar de esas respectivas causas. ¿Cómo fue eso? Primero fue explícito, o sea, lo que tú dices es tal cual, y se notó sobre todo a partir de noviembre, diciembre de 1890. Básicamente había dos tesis o posturas. La del gobierno era que a los militares solo les correspondía obedecer y no deliberar, es decir, estar subordinado al presidente de la República, de acuerdo a un principio tradicional de las Fuerzas Armadas, que es la obediencia y la no deliberación de la Fuerza Armada. En segundo lugar estaba la postura opositora, que decía que si bien las Fuerzas Armadas debían obedecer y no deliberar, había un caso en que eso se cortaba, que era cuando el gobierno caía en la ilegalidad y se sumaba una cuestión súper puntual que es jurídica, que de acuerdo a la Constitución del 33, las leyes periódicas se fijaban anualmente o cada 18 meses. Y una de ellas era la que fijaba las fuerzas de mar y tierra. Uh-huh. Si no se fijaban las fuerzas de mar y tierra, no había mar y tierra. Y eso tenía que hacerse en enero. Yeah. Ahora, claro, tú puedes decir un país no se puede quedar sin fuerzas de mar y tierra, como no se puede quedar sin presupuesto. Pero en junio, cuando se tenían que votar las leyes de cobro de contribuciones, no se votaron. Y lo que ocurrió en julio es que no se cobraron los impuestos. O sea, se daba la situación de que no aprobada la ley, no se podía aplicar en la práctica. Entonces, uno demandaba obediencia ciega, el otro demandaba sublevación en caso de instalación de la dictadura. Claro, y eso explica que las expectativas de futuro, digamos, que tenían los sectores políticos con respecto a lo que iba a ser 1891 estuvieran bastante claras, y porque simplemente eran las consecuencias de las decisiones jurídicas que se habían tomado. Así es, y se dan en una forma en que ninguno de los dos pensaba, porque para ser sincero, Balmaceda pensaba que las Fuerzas Armadas efectivamente se iban a mantener a su cargo, la Marina y el Ejército. Uh-huh. Lo que pensaba la oposición es que ambos se iban a sumar a la sublevación, con lo cual esto habría durado menos de 24 horas. Habría sido un golpe de Estado tradicional en América Latina. Pero lo que ocurrió fue lo más dramático, es que se dividieron las Fuerzas Armadas y al dividirse las Fuerzas Armadas se inició la Guerra Civil. Resuena poderosamente como eco con otro periodo de la historia chilena que va a venir después, que es 1970-1973, ¿le parece, bro? Yo creo que sí, porque se dan al menos los dos fenómenos que yo he mencionado, más otros que se mencionan habitualmente. Uno es la polarización u odio político, el segundo es la apelación a los militares para que resuelvan el conflicto en subordinación al gobierno o en oposición a la administración. Y a ello se suma la división entre los poderes del Estado, que es lo que existía también en 1890. Y cada periódico de 1890-1891 responde
¿A qué diría usted? ¿A sectores políticos o a las preferencias de esos dueños o a una especie de esfera pública que está también partida en dos? No había una contradicción entre partidos políticos y dueños. O sea, si tú miras el diario La Época y el Mercurio, por ejemplo, de Valparaíso, eran de Agustín Evers y del Partido Nacional. Y del Partido Nacional. Entonces, no hay La Nación y El Comercio eran del gobierno. Ahora, si jurídicamente pertenecía a un periodista, a un empresario, no es tan relevante. Es otro tema. Y así otras fuerzas que pertenecían al Partido Conservador o derechamente a la Iglesia, otro a algún tipo de liberales o de radicales. O sea, eso era habitual. Pero lo que sí es claro es que más que dar noticias e informar, eran medios que sí lo hacían, pero que tenían una posición tomada, que buscaban influir en la política. Sí, ahí yo acotaría que me da la impresión de que no está la costumbre todavía en los medios de comunicación, no está asumido profesionalmente el asunto de la centralidad de la noticia. Tal vez está en el ferrocarril, Sí, está en un el poquito ferrocarril sería en el el único. Mercurio Valparaíso, tal vez un poco, pero también se está desarrollando. Por lo tanto, no es un periodo que uno diría dónde está el periodismo profesional, porque Sí. no existe de la manera que lo conocíamos ahora. Pero en el caso de ferrocarril es interesante porque Balmaceda no lo corta en 1891, es una decisión voluntaria del ferrocarril de no seguir publicando. Claro, cuando se plantea el decreto, nombra expresamente a ciertos medios y el ferrocarril no está incluido. Y es bien interesante eso, porque cuando Balmaceda le encarga a Julio Bañado Espinosa hacer la historia de la administración Balmaceda, le dice: escriba de la administración que juntos hemos hecho la historia verdadera, no la demore ni la precipite, hágala bien. Y le dice, con los discursos, con los debates parlamentarios, con el diario oficial y el ferrocarril, tenemos el material. Impresionante, porque el ferrocarril termina siendo un opositor a Balmaceda. Y muy duro. Muy duro. De hecho, en la web cuando uno teclea el ferrocarril, diario chileno, siglo XIX, lo primero que sale es la portada de la caída del gobierno. Cayó el dictador, ponen una cosa, era tremendamente duro. Y es impresionante que Balmaceda lo respete en ese sentido, digamos. O sea, que no... Pero a los demás no, a los demás los corta de inmediato. Efectivamente. De inmediato. ¿Y por qué me da la impresión, porque en el capítulo del libro suyo sobre la Guerra Civil de 1891 tiene un cuadro donde aparecen los periódicos, por lo menos los de 1890, con su respectiva afiliación, y me da la impresión de que son mayoritariamente antigobiernistas. Sí, lo que pasa es que eso es por la lógica del momento. Balmaceda llegó al gobierno de manera legal, constitucional y con mayoría política, mayoría que sumaba a todo el arco del liberalismo. Esto incluía a los liberales propiamente tales, a algunos liberales sueltos, a los nacionales, que habiendo surgido del tronco conservador a esta época ya eran de carácter liberal. Pero en 1888 pierde la mayoría que tenía en el Congreso y en 1889 se inicia lo que se llama el rudo y riguroso invierno de su quinquenio. Wow. Y ahí ya tiene minoría en el Congreso. Y por eso, por ejemplo, todos los gabinetes de 1890 que son de naturaleza presidencial tienen dos características. Está integrado por militares y se forman cuando no está funcionando el Congreso. Wow. En cambio, cuando se arma un gabinete consensual o de integración o parlamentario, está funcionando el Congreso. Claro, en ese tiempo el Congreso funcionaba por periodos, había un periodo en que estaba cerrado, no era como... Así no es, como ahora. desde el 1 de junio hasta septiembre. Claro. Y algunas cosas que hemos mencionado, por ejemplo, el diario Ferrocarril era uno de los dos grandes diarios que tenían circulación nacional en 1890, el otro era el Mercurio de Valparaíso, así que son medios de comunicación de una gran importancia. A ver, libertad de prensa, un tema que también sé que le interesa. Es una de las instituciones que dentro de la Constitución de 1833 está consagrada, ¿no? Y también yo creo que está consagrada por usos y costumbres que vienen de antes y que a pesar, digamos, de la inclinación presidencialista de la Constitución del 33. Perdón, de la Constitución del 33, el presidencialismo va a venir después con la del 25. Usted dice que la prensa en el siglo XIX devino en dos cosas. Por una parte, era un poder fiscalizador del gobierno del turno, o sea, si llega a 1890 casi como su naturaleza, y también es un vehículo de
propagación de ideas políticas. No sé si podría ahondar un poquito más en esos dos aspectos. Perfecto. Y cuando se forma la prensa chilena, tú esto lo sabes mucho más que yo, pero una de las características que tiene es ir controlando el poder del Estado. Esto es progresivo. Si tuviera la Constitución de 1833 en su momento, es presidencialista y se va volviendo parlamentarista. Eso es fáctico, no es institucional. Ahora había argumentos constitucionales para sostener eso. Pero en el segundo tercio del siglo constitucional, o sea, de 1861 a 1891, básicamente hay una pretensión de la prensa y en general de los partidos de controlar al gobierno, como no había ocurrido en la época portaliana o los decenios de Prieto, Bulnes y Montt. Ese sería como un primer factor. Y lo mismo hace el Congreso, que pasa de un Congreso colaborador a un Congreso fiscalizador. Es una evolución que, si tú te fijas, siguen en paralelo prensa y partidos. Y lo segundo es que son militantes. Y no solo son militantes en términos de contenido, son militantes en términos físicos, geográficos. Tú sabes que se hacían en las salas de la prensa, se hacían tertulias políticas. En las salas de redacción de la prensa había tertulia política. Claro, pues asistían. En las oficinas. Pero no solo asistían los políticos, asistían militares. Estanislao del Canto cuenta, por ejemplo, en sus memorias que él iba a la tertulia del diario La Época, que era Agustín Edwards, antes del 91, antes de la Guerra Civil. Y curiosamente, o no curiosamente, Estanislao del Canto llega a ser uno de los principales líderes militares de la oposición. De la oposición. Impresionante, eso no lo tenía registrado. O sea, son vehículos que congregan también a la clase política para expresarse dentro de las mismas oficinas del periódico, ¿no? Ahí tenemos una pega, pues eso es historia de la sociabilidad asociada a la prensa. En 1890 hay un sistema que ya está establecido de diarios y periódicos con no poco tiraje. Tal vez podríamos caracterizarlo un poco. Hay algo súper interesante que usted toma en su capítulo del libro, que es la prensa de provincias, entonces, que es muy poco vista cuando uno toma las cosas en forma centralista, fundamentalmente Concepción y también Iquique, que es durante el 1891 es la capital de la revolución, digamos. Allá se va la Junta de Gobierno, allá se va la Armada y de ahí empieza a funcionar un poco. ¿Podríamos hablar de los periódicos que usted recuerda o que le parecen los más importantes? Si tú miras la época, Santiago es la capital y el centro básicamente de todo. Antes había sido Valparaíso en alguna medida. Hacia 1890 tú tienes prensa en los más diversos lugares del país, sí. Prensa pequeña, en Serena ciertamente había, en Iquique había prensa en inglés de Chilean Times, que era para la comunidad británica, que funcionaba en Valparaíso. Diarios como El Mercurio también funcionaba en Valparaíso, al igual que El Comercio, que va a ser el diario almacedista que se funda a propósito de la crisis, mientras que La Nación funcionaba en Santiago. Y el más importante de todo, El Sur, que funcionaba en Concepción. Y que ha estudiado principalmente Cristian Medina, profesor de la Universidad San Sebastián. Es bien interesante porque ellos en alguna medida son eco de lo que está ocurriendo en Santiago y en otra medida representan la realidad local. Y si usted fija, por ejemplo, yendo a Concepción, que es un caso conocido, el medio de prensa, los medios de sociabilidad y otro tipo de expresiones terminan en una división, igual que en Santiago. O sea, así como en Santiago se pelean en el Club de la Unión, como se pelean en los diarios, como se pelean en el círculo militar, es decir, se produce una división, quién está con Balmaceda y quién está contra él. Lo mismo pasa en Concepción. Y en esto yo creo que se puede profundizar, pero vale la pena estudiar esa prensa, la prensa de provincias con su propia especificidad, y también otros medios que, no siendo de prensa, son laterales. Por ejemplo, las revistas militares o el Círculo Militar y cosas por el estilo, que también tienen una especificidad. Que son periódicos, pero no diarios, digamos. Claro, pero son militares, pero a su vez responden a lo que está pasando en el país. Tienen deliberación. De hecho, deliberan. Que es una de las características de ese momento de conflicto. 1891. Empieza la guerra.
Balmaceda reconoce pero no le gusta que ha entrado en una dictadura, ¿verdad? ¿Lo llega a decir de alguna manera así? Sí, de hecho lo dice en su discurso, perdón, en su mensaje de comienzo del 91, cuando dice, después del levantamiento de la Armada, que asume todo el poder, asume la plenitud del poder público y de la autoridad política. Eso es la dictadura, es el sinónimo de la dictadura. Lo dice Bañado Espinosa en su historia de la Guerra Civil del 91, Balmaceda, su gobierno y la Revolución de 1891, que expresa que la dictadura de Balmaceda fue una realidad, pero fue una respuesta a la dictadura del Congreso. Y además, él, que es una persona que jurídicamente tiene una buena formación, entiende que estar en un país sin Congreso y sin libertad de prensa es la expresión de un régimen dictatorial. Y de alguna manera lo intenta salvar, por una parte, a través de la creación del Congreso Constituyente. O sea, decir, mira, yo no hice esta nueva Constitución, sino que llamamos una elección del Congreso Constituyente, que estaba formado por partidarios, amigos, familiares y militares. O sea, no era un Congreso representativo propiamente tal. Y lo segundo es que la Constitución de 1891, que se aprobó pero no se llegó a aplicar, establecía la libertad de prensa, pero con expresa mención a que el abuso de la libertad de prensa iba a ser juzgado civilmente. Yo creo que hay que hacer la aclaración también del concepto de dictadura, que en el siglo XIX es muy diferente del concepto de dictadura que tenemos en 2025, ¿no? Higgins también fue una dictadura, pero teníamos este concepto casi romano de dictadura, es una palabra difícil, cargada de significado, pero nosotros le atribuimos hoy día un significado distinto que el que probablemente le atribuía el presidente Balmaceda. Sí, o el mismo, porque entendía que era una dictadura parcial de unos meses para restablecer el orden público, y lo mismo hace Alessandri en 1925. Él sabe que está en una dictadura, lo dice en sus memorias, que había escuchado a Messier Hanotaux en Francia, y que le llevó a pensar en la dictadura de los romanos para la realidad chilena. Claro, por eso que me parece a mí que los periódicos nuevos que aparecen, que son gobiernistas, sobre todo estoy pensando en los de Juan Rafael Allende, Don Cristóbal creo que se llamaba uno, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, no tienen problema en apoyar a una dictadura porque están entendiendo que es una dictadura que se alza en contra de otra dictadura y que esta dictadura es restauradora, que va a ser al final, cuando triunfe, una dictadura restauradora de un orden democrático. Ese es como el elan, me parece a mí, de esos medios. Yo creo que esa es una de las explicaciones, pero tiene que ver con dar la explicación más conveniente para el que adhiere a la dictadura. Hay otra explicación que es de carácter político, que en las crisis como la que vivió Chile en 1891, también en 1973, también en las guerras internacionales o mundiales, lo que hacen las personas es tomar posición. Y después de la toma de posición vienen los argumentos. Vienen las justificaciones. Sí. Claro. En las memorias la primera vez que me topé con el hecho de la prensa clandestina anti-balmacedista fue leyendo las memorias de Arturo Alessandri. Ahí me enteré que él, de joven, había participado en uno de estos periodiquillos clandestinos que circulaban por Santiago, con una forma de distribución muy, muy sui generis. Eran unas tías de él que dice que se ponían los ejemplares debajo de las faldas y salían a repartirlo a sus amistades, que se yo, otros lecheros que llevaban también los periódicos clandestinos en las carretas donde se llevaba la leche. Hay también unos testimonios de las imprentas. Las imprentas no eran... no había computadores, entonces evidentemente las imprentas eran unos armatostes más o menos grandes que se armaban en corrales, en buhardillas también. Era algo difícil, pero sí existió esa prensa clandestina y ahí se foguearon muchos políticos que después van a ser importantes. Está el propio Arturo Alessandri, está Luis Emilio Recabarren, que está como un adolescente casi, que lo meten preso. Antibalmacedista, eso es impresionante, ¿no? Ese fenómeno de prensa clandestina, ¿usted cómo lo
caracterizaría? ¿A qué responde? Porque había prensa en Iquique, empiezan a salir diarios en contra de Balmaceda, pero esto es prensa que circula en la zona central del país. Lo que pasa es que Iquique estaba dominado por los parlamentaristas, por el Congreso, tenía un gobierno propio incluso y tenía militares, entonces podía hacerlo. En cambio, en otros lugares del país no había prensa oficial, no había prensa pública, legal. Entonces funcionaban esta prensa clandestina, que no hay que equivocarse, son 1 o 2 páginas. Sí, son hojitas. Y son verdaderas invectivas, o sea, están destinadas, son panfletos pasquines, destinados claro, a tener un efecto inmediato, y funcionaban, como dice Arturo Alessandri en la Revolución de 1891, mi actuación, que en realidad es sobre su actuación más que sobre la Revolución. Y lo que hace Alessandri, se fue preso por la prensa clandestina, es tratar de convencer. El primer efecto es cubrir una necesidad en medio de esa situación. Lo segundo, que me parece de la mayor relevancia, es que la prensa clandestina tiene un sentido pedagógico que va desde los títulos en adelante. Si tú te fijas en los nombres de la prensa, uno se llama la Justicia, el Republicano, el Constitucional, o sea, tiene nombres de conceptos valiosos políticamente. Otros son sobre la situación política del país en ese minuto. La dictadura, la horca, es decir, son los conceptos más negativos, más cargados de simbolismo. Y otro sobre la situación que se está viviendo, la revolución. Fíjate que es tan notable esto de lo que representaba, que uno de los periódicos se llamaba El Congreso. ¿Tú te imaginas hoy un periódico que se llama El Congreso, así como modo de difusión de una idea? No. Y lo tercero era para animar a la gente, particularmente a la gente joven, pues para tenerlos pendientes, activos, para tener a las señoras repartiendo estos panfletos, para poner nervioso al gobierno, para insultarlo. Es muy odiosa la prensa gobernista, pero también es odiosa la prensa opositora. Pero la prensa opositora, y sobre todo se centraliza mucho el odio en la figura del presidente, cosa que digamos, el otro lado tiene que repartir el odio entre el Congreso, que es una entidad más bien etérea, pero aquí había un ser humano clave al que denostar, difamar, que era el presidente Balmaceda, que entiendo que es un hijo ilegítimo según la legislación de la época, es decir, sí, nacido fuera de matrimonio. Nacido fuera de matrimonio, y eso es una herramienta de combate que usa la oposición para... Le dan duro con eso. Sobre todo el 91, o sea, hay una especie de... Ya está la mamá, entiendo. De Ave María contra la mamá, con Doña Encarnación. Sí. Hablando de que era una mujer libertina y que qué podía esperarse del hijo con esa madre, muy, muy duro. Y el 90 también hubo cosas así contra la familia de Balmaceda y contra su mamá, al punto que eso lo nombra Balmaceda en su discurso de abril del 91, cuando inaugura las sesiones del Congreso Constituyente. El 90, en torno a octubre, el diario El Fígaro publicó un poema acróstico contra Balmaceda. Los acrósticos son aquellos que la primera letra de arriba a abajo forma una palabra. Uh-huh. La palabra formada, en ese caso, era José M. Balmaceda. Y empieza así: jamás del vicio la alevosa mano, jamás, J. Oh patria mía, gobernó tu suelo. Oh, solo un hombre cubriéndote de duelo, el papel se ha apropiado de tirano, José. Y después la M es mostrando la virtud del espartano, buscó cómo saciar su infame anhelo, y ahí sigue la poesía. Es decir, es un poema acróstico, odioso, contra el presidente de la República. Y eso se repite como una especie de asesinato de imagen durante todo el año 91. La descalificación personal. Durante todo el año 91 y después, cuando se suicida Balmaceda, un periódico curiosamente católico dice: desgraciado, más le valiera no haber nacido. Y es bien notable porque esa es la frase que se usa sobre Judas. No, es el chileno. El chileno ya. Chileno, wow. Que era el periódico más popular. Sí, claro, impresionante. Bueno, la costumbre de los acrósticos y sobre todo de la poesía y la poesía lírica, yo creo que por lo menos de lo que conozco yo, se cierra
con este tipo de prensa, pero tiene una tradición muy larga que viene desde el Semanario Republicano en 1812, pasa por el Canalla, el Hambriento, era una arma de lucha que digamos que siempre fue durante todo el siglo XIX, que es la poesía satírica, irónica. Y se usaba muy bien, porque si uno lee los poemas, son, comillas, buenos poemas. Sí, sí, como para hacerlo, como para reeditarlos, ¿no? Sí. Porque buena idea, habría que reeditar un libro, los poemas más insultantes del siglo XIX. Y había gente que se especializaba en eso. El resultado de la guerra marca lo que tengo registrado como el primer asesinato de un periodista a causa de su posición política, que es el de Rodolfo León Lavín. Y Juan Rafael Allende, que era el periodista especialista en prensa satírica, que había hecho la parte mayor de su producción, la había hecho en los años de la Guerra del Pacífico y un poco antes, pero aquí reaparece como un gran balmacedista. Y me gustaría leer la manera en que muere Rodolfo León Lavín. Rodolfo León Lavín, sin pérdida de tiempo, descendió el Cerro de la Concepción hasta llegar a la calle de Esmeralda, tal vez con el ánimo de alejarse de Valparaíso. Su mal sino quiso que encontrara allí un amigo suyo y en tanto cambiaban algunas frases frente al Hotel Francia, fue sorprendido por militares constitucionales que andaban en su busca. Sin intimársele prisión, le tomaron de los brazos para arrastrarle a la intendencia. Como tratara de oponerse a ello, le arrojan al suelo y le dan golpes hasta aturdirle. Enseguida lo levantan y continúan con él a empujones, disputando a sus conductores por sobresalir en crueldad. Fue tratado como un verdadero Cristo en el trayecto de 4 cuadras que hubo de recorrer. En la intendencia, entre otros, se hallaban presentes don Joaquín Walker Martínez, don Eulogio Altamirano, que hacía de intendente de la provincia, el capitán Körner y el coronel Hawley, según versiones que han sido comprobadas más tarde. El primer saludo que se dirigió al periodista fue la más sarcástica y sangrienta de las burlas. La pluma se resiste a copiar los desahogos de los caudillejos trastornados por la ebriedad del triunfo. Inmediatamente Rodolfo León Lavín fue puesto con doble centinela de vista en un pequeño entarimado que queda a la derecha de la puerta principal de la intendencia. Permaneció allí hasta después de las 9, siendo examinado e insultado por cuantos llegaban al palacio, cual a un ser abyecto y despreciable. 6 soldados con bala en la boca y yatagán armados fueron colocados de 2 en fondo, dejando en medio de las filas espacio suficiente para que caminara un reo. Allí fue colocado Rodolfo León Lavín en aquellos días que los boletines del gobierno revolucionario anunciaban que la luz de la libertad clareaba hasta en la cima andina. Con la resignación de un mártir, ni una frase de mal reprimida debilidad se dibujó en sus labios. En varias ocasiones los golpes de la soldadesca y los mueras de los inconscientes hacíanle momentáneamente palidecer, pero de nuevo recobraba su energía y vigor. El trayecto de la intendencia a la cárcel fue para él un verdadero vía crucis. Tan pronto como hubo llegado allí, se le encerró en el calabozo número 6, situado a la izquierda de la puerta principal de la cárcel, precediendo a la entrada de esta sección una reja de fierro de 2 metros de altura. Un poco después de las 11 se dio cumplimiento a una orden de colocarle 2 barras de grillos, y era la revolución quien venía a librar a Chile de servidumbre y cadenas. A las 2 de la tarde, antes de las 5 horas de prisión, llega donde el alcaide de la cárcel un oficial del nuevo ejército acompañado de un sargento y 4 soldados, con una orden de una de las primeras autoridades militares a fin de que se le haga entrega de Rodolfo León Lavín. El veredicto popular señaló desde el primer momento como autor de ella al entonces ministro de la Guerra, coronel Adolfo Hawley. Sin embargo, el señor alcaide manifestó en otra ocasión al que esto escribe que esa orden llevaba la firma del capitán Körner, hoy general del ejército de Chile. En cuanto al oficial, ya el Progreso de Talca y otras publicaciones del país han dado su nombre, sin que la persona designada haya tratado de vindicarse, Alberto Jeanneret. Este señor dirigióse al calabozo en que permanecía el doctor León Lavín, quien al ver un oficial y soldados armados comprende de lo que se trata. ¿Pretenden fusilarme?, fue su única pregunta. Sí, contestó infernalmente el oficial. Las exclamaciones del infortunado doctor que siguieron luego hubieran conmovido a cualquier corazón que correspondiera al sentimiento del bien. Pero no estamos en régimen constitucional, les decía. ¿No vienen ustedes a nombre de la justicia? ¿No ordena la ley que aún al reo más criminal se le juzgue y oiga su defensa? ¿Por qué se me ultima a mí, hombre de conciencia tranquila, esposo y padre de tiernos hijos? ¡Basta ya de discursos inútiles!, rugió ferozmente el oficial. ¡Sargento, cumpla su deber! León Lavín entonces increpó a sus asesinos con estas últimas palabras de que se avergonzaban ellos momentos más tarde. «Serán mis asesinos, pero jamás mis jueces». Ebrio de furor, el oficial descargó el revólver sobre la cabeza del infortunado periodista y le pasó las mandíbulas de un balazo, quizás para que no pudiera ya apostrofarle su crimen. Casi cadáver, sentáronle en un cajón y se ensañaron con él como verdaderos chacales. De esta suerte concluyó la vida del valiente propagandista y del más leal soldado que tuvo en la pasada contienda civil la democracia chilena. Esto es como describe el asesinato de Rodolfo León Lavín,
Víctor Arellano, ex oficial del Tercero de Línea, un ex militar que combatió en las fuerzas que apoyaban al presidente Balmaceda, y que fue publicado todo esto en un libro que se llama El Tribunal de Sangre, que fue publicado en Valparaíso en 1892. Alejandro, Rodolfo León Lavín, partimos con una lectura del Fígaro, que era uno de estos periódicos furibundos antibalmacedistas, y ahora estamos con cómo muere el director de El Comercio, que era un diario profundamente balmacedista que aparecía en Valparaíso. Esta prensa gobiernista, que es la única que es legal, que es la única que es permitida en la zona central de Chile y en el sur, ¿qué efectos tuvo? ¿Qué le parece a usted cómo funcionó? ¿Qué se puede decir de gente como Rodolfo León Lavín? Yo creo que lo que hace Rodolfo León Lavín es cumplir una función en medio de la crisis política. Y en esto, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. La prensa balmacista era muy odiosa, injuriaba, mentía. Y lo mismo hacía la prensa opositora. O sea, aquí no es que hay unos puros que dicen la verdad, que tienen la labor de informar y sus análisis son equilibrados, versus otros que son desequilibrados, mentirosos y odiosos. Yo creo que en eso está claro. El problema de las guerras civiles es que uno de los efectos que tiene es que triunfa políticamente el que obtiene la victoria militar también en ese minuto. Solo queda una reserva de quién puede triunfar históricamente, pero en ese minuto el triunfo político y el triunfo militar van asociados. Y Rodolfo León Lavín maneja el diario El Comercio del Valparaíso. Es un diario nuevo, es un diario odioso, de manera que uno dice, se crea para provocar el odio y para defender a Balmaceda en medio de la dictadura y la guerra civil. Cuando tú lees su asesinato. Pero antes del asesinato, cuando tú lees la premisa, el diario El Comercio se oponía expresamente a la libertad de prensa. O sea, era como una contradicción interna. Pero es lógico, pues, si es una dictadura, se opone a la libertad de prensa, que es una de las razones para oponerse. Ahora, él tiene mala suerte, porque aquí hubo asesinatos. Algunos fueron, por decirlo, buscados, queridos y provocados. El de Salvador Sanfuentes en Mendoza. Pero, por ejemplo, Rodolfo León Lavín, que obviamente lo buscaron y todo eso en Valparaíso, donde hubo muchos otros asesinatos por si acaso, se suma a figuras como Manuel María Aldunate, que era ministro de Relaciones Exteriores. Eso no se cuenta, de repente mataron a un ministro, a un exministro. Pero claro, está en el momento... Son del mismo tipo, lo van a buscar a la casa, lo encuentran en la calle. En el momento preciso, en el lugar adecuado. Salvo el de Salvador Sanfuentes, que estaba en Argentina, que lo van a buscar hacia allá, porque había impuesto la mano de hierro en Concepción, y donde había muerto también, o sea, había muertes por lado y lado. Guerra civil, no era, lo mismo pasa tras la batalla con Connie Placilla, con los generales Barbosa y Alcérreca, que los matan después de la batalla, no en combate. El tema del odio político no ha emergido solo una vez en la vida política de este país. O sea, todo lo que estamos hablando me resuena antes, después, de manera muy, muy fuerte, digamos. Y la prensa de 1890 y 1891 es un ejemplo de ello. ¿Cuál es su visión? ¿Usted cree que la prensa está condenada a reflejar este odio o de alguna manera hay mecanismos para evitarlo? Porque yo creo que uno de los sentidos de hacer historia y historia del periodismo es que estos ecos, estas reverberaciones, cuando llegan a esos niveles, ojalá no vuelvan a llegar a esos niveles. ¿Cuál es su visión en general de la relación entre prensa y odio político? Yo creo que los medios reflejan lo que es la realidad. Si la realidad está polarizada y odiosa, eso se va a reflejar. Y eso pasa en Alemania, en Chile, en México, en Estados Unidos. Si tú miras la prensa ya más reciente, yo te puedo asegurar, aunque no he estudiado el tema, pero lo he revisado para algunas charlas, que en el 2019... octubre, noviembre, había más odiosidad en los medios que en otros momentos. Bueno, porque fueron momentos muy, muy polarizados, son momentos de
de combate. Y lo que se produce aquí es una cuestión que yo llamo en un artículo las batallas de la pluma. O sea, así como hay batallas con fusiles y con tanques, o con aviones, o con torpederas, o con lo que sea hoy, con drones, hay también batallas de la pluma, batallas de la imprenta, guerra del lenguaje. Y eso yo creo que se va a mantener. Y eso tiene una lógica que es terrible. Cuando tú estás dispuesto a matar a alguien, sea chileno, sea de otro país, previamente tiene que haber un cierto odio. Pues. Si las personas no andan matando porque se les ocurrió, entonces a ti te preparan para decir que los del frente, los balmaceístas, son unos dictatoriales, corruptos, sanguinarios, todo lo demás. Bueno, ¿y cómo me salvo de esta maldad? Bueno, claro. Reventémoslo, matémoslo, y lo mismo hace el gobierno con la oposición, con lo cual las posibilidades de provocar muertes por razones políticas son mucho mayores. Profesor San Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Museo de Prensa Podcast. Al contrario, fue un gusto y felicitaciones por lo que están haciendo. Las palabras escritas en la prensa no se las lleva el viento. Se archivan, se reinterpretan, nos siguen hablando. Gracias por escuchar Museo de Prensa UDP, el podcast donde buscamos traer el pasado del periodismo al presente. Muchas gracias a Alejandro San Francisco y a ustedes los oyentes por acompañarnos en esta ocasión. Esta fue una producción hecha por María Josefina Díaz y Javier Guerra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X como Museo de Prensa UDP. Nos vemos en el próximo capítulo.